Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Eduardo Ledesma Pregunta. Seguimos en este ciclo de gobernadores correntinos desde el retorno de la democracia y hoy visitamos al doctor Néstor Pedro Brayar Pocar. Es hijo del teniente coronel Néstor Lucas Brayar Pocar y de Elena Nelly Díaz de Vivar Silva, casado en primeras nupcias con Silvia Garicoche. En segundas nupcias con Julia Sáez, tiene 3 hijos, Pedro, Juan Enrique y Sofía, y fue gobernador de la provincia de Corrientes entre el 10 de diciembre de 1997 y el 19 de junio de 1999. Doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted. ¿Cómo podríamos poner, porque usted se inició muy joven y además muy joven accedió a espacios de decisión, pero ¿cómo se inició en la política? Y yo empiezo en política cuando estaba en quinto año de la secundaria, gané una beca a Estados Unidos, tuve un año, me recibí allá con título secundario y fue en plena campaña presidencial norteamericana, sobre todo la etapa de las primarias, que es lo más sustancioso, y en el colegio donde yo estaba, que era una escuela pública, se hacía un simulacro de convenciones de los partidos y para mi sorpresa conocí a varios precandidatos presidenciales que yo decía, ¿para qué vienen acá? Si acá, salvo algunos compañeros míos que votaban, que no eran más de 8 o 10, claro. Y sin embargo venían a la escuela, no, estaban apostando al futuro. Es decir, era un simulacro de convención donde participaban escuelas de varios estados. Y ahí aprendí todo lo que era la esencia de la democracia norteamericana y todos los mecanismos. Eso me entusiasmó mucho. Más allá de que a mí siempre me interesó, ya desde muy chico, leía, me gustaban las estadísticas, me gustaba ver la producción de los países. Yo empecé a trabajar muy chico. A los 13 años yo ya trabajaba en Buenos Aires de cadete. Eso es una faceta de mi vida que muy poca gente conoce. Mi padre estaba destinado en Buenos Aires, en el Instituto Geográfico Militar, y yo trabajaba de cadete en ONCE, en la Galería Internacional, en un negocio estudiaba a la mañana, a la tarde trabajaba y a la noche estudiaba, en mis tareas, ¿no? Y ahí ya me interesaba la política, me interesaba básicamente la información. Cuando vengo de Estados Unidos, era la transición de 1973, donde se daban 2 cuestiones históricas muy importantes. Primero, la salida de un gobierno militar, de un gobierno de facto, la dictadura onganía, Levingston-Lanusse, y después el regreso del peronismo a la vida política argentina. Cuando yo nací, el peronismo, al año de haber nacido yo, el peronismo fue proscripto después del golpe de Estado del 55. Y entonces yo me crié, si bien en mi familia las aguas estaban muy divididas, porque claro, había, como en muchas familias argentinas, ¿no? Grietas de verdad, como dicen, ¿no? Sí, eran... Nosotros fuimos en gran medida criados por 3 tías abuelas mías, hermanas de mi abuelo, porque mi abuela materna falleció cuando mi mamá era muy chica, era prácticamente recién nacida, y ella fue criada por 3 hermanas de mi abuelo materno, que terminaron siendo como 3 abuelas nuestras, ¿no? Claro. Una de ellas era Justa Díaz de Vivar, la pintora plástica que tiene su nombre en uno de los salones del Museo de Bellas Artes. La otra fue Estela Díaz de Vivar de Arbuy Blanco, cuyo esposo fue interventor del Territorio Nacional del Chaco, puesto por Hipólito Yrigoyen. Y mi madrina, la mayor, que era Trinidad Díaz de Vivar, que era de la que guardo el mejor de los recuerdos. Yo siempre digo que fuimos privilegiados porque teníamos 3 abuelas, no una. Claro. Bueno, solo un paréntesis, su padre, por esa actividad de militar, sí, pero también del Instituto Geográfico, bueno, quedó inmortalizado en una incursión de Rodolfo Walsh en el Iberá, sí, cuando estaban... Sí, mi padre estaba prestando servicio acá en el Regimiento 9 de Infantería y él ya conocía el Iberá. Y viene Rodolfo Walsh, que estaba en una revista, creo que se llamaba Panorama, la revista, si sí, mal no recuerdo. Esa crónica se publicó en Adán en 1966. La revista Adán, exactamente. Y se hizo amigo de Rodolfo Walsh.
y Rodolfo Wall quería conocer el Liberá y bueno, mi padre lo llevó, estuvieron varios días allá y me acuerdo que era tema de conversación en la mesa, contar las anécdotas con Rodolfo Walsh y qué sé yo, y él lo cita no solamente en la revista que menciona, sino en uno de sus libros lo cita. Mucha gente que ha leído me dice, che, tu padre, sí, claro. él llegó a hacerse amigo de Rodolfo. Si tuviera que poner un nombre de alguien, una referencia o alguien que lo haya iniciado en la política, ¿quién puede ser? Y bueno, yo me inicié siguiendo un poco los pasos de mi padre y una figura que jugó un papel muy importante al comienzo mío fue el Ricardo Leconte, que era la figura joven, pujante del Partido Liberal en ese momento. Yo me encolumno en el Partido Liberal porque me entusiasmó el hecho de que tiene una juventud organizada. Claro. En ese momento habían prácticamente dos partidos con juventud estructurada, una era la juventud peronista y la otra era la juventud liberal. Claro. Entonces yo me meto en los cuadros de la juventud liberal y ahí empiezo a militar en política. Carlos Florio Durán también fue otra persona con el que aprendí muchísimo y que llegamos a ser muy amigos, a veces con algunos chispazos, pero una gran amistad que lo acompañé hasta el final de sus días, ¿no? Sí, Leconte y Flores fueron dos figuras, y mi padre también. La historia dice que la muerte de Rubén Darío Casco, del 18 de septiembre de 1997, lo obligó a presentarse como nuevo candidato a gobernador por el Partido Nuevo, formando dupla con Víctor Hugo Maidana. Sí. ¿Cómo es eso según usted? ¿Qué recuerda de todo ese proceso? Bueno, yo lo que recuerdo es que se hizo un pequeño intento para reformar la constitución de la provincia, que no prosperó, una conversación, ni siquiera hubo un proyecto, nada. El entonces gobernador medía muy bien, tenía un alto nivel de aceptación y yo era ministro de Salud. Yo ingresé al gobierno propuesto por el Partido Liberal. Cuando no se pudo, no había reelección, entonces lo que se hizo fue una encuesta y las dos figuras que mejor medían eran Rubén Darío Casco y yo. Entonces ahí se conformó la fórmula. Rubén Darío en ese momento era intendente de la capital, pero además era amigo de Tato y era una gran persona, yo tengo un mejor recuerdo de él. Y esa mañana estuvimos en Montecaseros, habíamos ido con el gobernador a ver unas obras y yo me vuelvo por un problema de salud con un familiar mío y teníamos que ir con Rubén Darío hasta Paso de los Libres. Entonces quedamos, le digo, mira, mañana nos encontramos porque estábamos haciendo campaña juntos. Y bueno, cuando llego a Corrientes ya me entero de la triste noticia del accidente de Rubén Darío que bueno, terminó con su vida, ¿no? Y ahí se precipitan las cosas y bueno, la estrategia que decide el partido en ese momento es correr la fórmula y completarla. Todavía estábamos en plena campaña, ¿no? Claro. Y de ahí a esa candidatura y a la elección del gobernador, ¿cómo fue para usted todo ese cambio? Y para mí fue muy fuerte porque yo empiezo haciendo campaña como candidato a vice, claro, y de golpe soy proyectado a hacer campaña como candidato a gobernador, que había una mezcla de un gran entusiasmo popular con una gran tristeza, porque Rubén Darío era una persona muy querida. Claro. Y era muy querido en los barrios. Yo siempre he dicho que cuando fui candidato a intendente de 2013, que usted sabe que me caminé la ciudad muchas veces, me encontraba los mejores recuerdos de él, de los vecinos, de cuando él fue intendente. Entonces, era una campaña con entusiasmo, pero triste a la vez. No es muy común eso, ¿eh? Y sobre todo tamizado por los años, ¿no? Porque pasó tiempo desde ese momento hasta... Sí. Bueno, después van a una elección, la elección la ganan la primera vuelta. Sí, en ese momento recordemos que teníamos balotaje estricto, mitad más uno. Recién con la reforma de 2007 se pone el balotaje a la usanza argentina, digamos que es 45% más uno. Porque ustedes sacaron 48 como 49%. Sí, 49% saqué. Quien venía detrás mío decidió ir a la segunda vuelta, era su derecho. Fuimos a la segunda vuelta y ahí sacamos un porcentaje cercano al 70,2% contra el 21%. Sí.
El 10 de diciembre de 1900... Lo que pasa es que con el sistema de renovación de la legislatura, en el que el Senado se renueva por tercio y la Cámara de Diputados por mitades, ese triunfo nuestro no se vio reflejado en la presencia legislativa. Claro. Entonces en el Senado se renovaban nada más que 3 senadores, nosotros metimos 2. Y en la Cámara de Diputados que se renovaba la mitad, entonces seguíamos teniendo una amplia minoría todavía en ambas cámaras, ¿no? Claro. Lo que después se vio reflejado en muchas cosas. Ok. ¿Y qué experiencia, qué le deja todo eso 25 años después? No, primero que más allá de que las cosas no terminaron bien, yo valoro demasiado el honor que la sociedad correntina me concedió de haber sido gobernador constitucional de la provincia. Ese es un poco la máxima aspiración que tenemos todo político que hace, como nosotros, política local, digamos, y no solamente política local, también muchas figuras nacionales. Yo veo en el Senado, por ejemplo, hay figuras que han sido senadores nacionales tratando de volver o de ser gobernadores de su provincia. Claro. Algunos han sido gobernadores y quieren volver y otros desde el Senado han hecho campaña para ser gobernadores. Entonces es un honor muy grande para mí. La pregunta es, ¿quiso ser gobernador? La verdad es que yo quería ser gobernador, como digo, todos los que hacemos política, pero no en esas circunstancias. Es decir, yo creo que esa fórmula que surge en el 97 fue lo más natural. Yo siempre he hablado, ustedes me habrán escuchado, de las candidaturas naturales. Era natural. Rubén Darío, reitero, es un hombre que medía muy bien, tenía el afecto de la sociedad correntina de una gran parte y tenía la confianza del presidente del partido de ese momento. Y yo medía bien, había sido creo que un buen ministro de salud, entonces era una fórmula muy bien armada y ocurre la tragedia, ¿no? Esas cosas que uno nunca se imagina que va a pasar. Entonces ni siquiera hay tiempo para la reflexión, ocurre claro. Y nada más. ¿Y qué provincia encontró cuando asumió? Bueno, la provincia estaba muy endeudada. Una deuda que venía de mucho tiempo. No se olvide usted que hubo un intento de hacer una reestructuración de la deuda, que era un empréstito de 105 millones de dólares, que se iba a hacer con bancos argentinos y norteamericanos, y eso fracasa. Fracasa por conflictos locales. Entonces a mí me toca recibir una provincia. Yo por eso planteé de entrada, lo planteé en la legislatura, y que el compromiso más grande que teníamos era la refinanciación de la deuda. Sin refinanciación de la deuda no había, yo vi los números, no había posibilidad de salir adelante. Yo sabía que era cuestión de tiempo. El primer año nomás, si mal no recuerdo, me vencen 230 millones de dólares de ese momento, todo calzado con garantía de coparticipación, claro. Que obviamente no era deuda mía, era deuda que las provincias argentinas se endeudan. Las provincias argentinas sufren desde 1983 dos cuestiones, salvo San Luis y en menor medida La Pampa. ¿Qué significó? Que prácticamente triplican su planta de personal y contraen enorme endeudamiento. Eso fue así. Después surge la deuda con garantía de coparticipación federal. Es como que a mí me tengan embargado el 100% del sueldo, para que se entienda. Entonces ese dinero no entraba a la provincia, directamente era retenido. En una provincia como la mayoría de las provincias argentinas, que el 80 y pico por ciento de los recursos provienen de la coparticipación federal. Claro. Y los índices... Bueno, al punto tal que yo tengo que recurrir a un crédito, porque uno se hace cargo el 10 de diciembre. ¿Qué tiene que pagar? Sueldo y aguinaldo. Claro. Entonces yo no había recursos. Es decir, esa caída de empréstito fue muy, muy fuerte para las finanzas provinciales. Entonces yo hablo con un amigo que era presidente del Partido Liberal, Carlos Flores Durán, a quien ya he mencionado, y él gestiona y yo conseguimos un crédito con el Scotiabank Quilmes que nos permite afrontar los primeros compromisos salariales y arrancar bien el gobierno. Y ahí en más empezamos con el tema de la refinanciación de la deuda. Hay colegas suyos que recuerdan porque me preguntaron y le dije, mire, si no refinanciamos la deuda no hay futuro.
Y la situación, porque hay una situación electoral, pero los índices de la provincia no eran buenos, digamos, la economía no era buena, estaba endeudada la provincia. Bueno, la provincia tiene dos grandes problemas. Uno, que en el 98 tuvimos una de las mayores inundaciones de la historia. Claro. Eso arranca en enero del 98 con la corriente del Niño. Llegamos a tener 65% del territorio bajo agua, que no era la inundación clásica del río que crece, sino de los ríos que estaban en alto nivel, pero una lluvia excepcional. Entonces, las corrientes, que es una provincia llena de humedales y de ríos y arroyos interiores, desbordó todo. Claro. Mire, yo he sobrevolado innumerables veces la provincia en ese tiempo y usted no veía el horizonte. Claro. Era todo agua. 65% del territorio bajo agua. Imagínese lo que eso significó para la estructura productiva, por ejemplo. Bueno, ese fue un problema adicional al de la deuda. Y el otro problema fue que Brasil devalúa. Esto es un dato que muchas veces no se tiene en cuenta. Brasil, que teníamos el acuerdo de Mercosur, devalúa de golpe su moneda, y me acuerdo bien de esta cifra, ¿no? Y el ministro de Economía brasileño lo llama al ministro de Economía argentino, que era Roque Fernández, y le dice, devaluamos. No le dijo, mirá, vamos a estudiar, claro. Le dice, devaluamos, le comunica. Entonces, por ejemplo, el arroz pasa de valer 28 centavos de dólar, el arroz que se vendía a Brasil pasa a valer 8, de la noche a la mañana. Imagínense lo que eso, cómo impacta eso en una de las... Un cóctel explosivo, digamos, en por una todos de lados. las, sí. Y todavía no tenía, estaba empezando bien, ya desde hace algunos años, la industria forestal, que es la gran posibilidad industrial de la provincia. Estaba ya en marcha y nosotros inauguramos la fábrica que está en Virasoro. Estaba muy avanzada la fábrica que está en Esquina, pero todavía estaba empezando eso. El turismo todavía no era lo que es. Por ejemplo, Carlos Pellegrini estaba con las primeras 3 o 4 iniciativas de emprendimientos de alojamientos. Hoy un panorama completamente diferente. Y así sucesivamente. Es decir, la estructura productiva de la provincia era todavía muy endeble. Y bueno, cuando el Estado, porque ¿qué es lo que pasa en la mayoría de las provincias argentinas? Y en el orden nacional también. El Estado es el componente central. Y ojo que yo soy defensor de la libre empresa de toda mi vida, ¿no? Pero el Estado es el que brinda el componente para la estabilidad. Todo sistema político y económico necesita de un equilibrio determinado. Claro. El garante de ese equilibrio es el Estado, con las garantías que ofrece en las provincias, con el tema salarial, que es fundamental, claro. ¿No es cierto?, con el buen funcionamiento de los servicios, etc. Imagínese usted en esta pandemia que estamos viviendo, ¿qué hubiese pasado en una provincia como la nuestra si el Estado no hubiese tomado la conducción de la pandemia, claro. Que es lo que permite que la gran mayoría de la gente reciba una atención? Doctor, a toda esa cuestión económica, de la matriz productiva, los desastres naturales, se le sumó después la inestabilidad política, digamos, la crisis política. No, había un conflicto político, sí, había un conflicto. Ahí empieza, es decir, un conflicto político que básicamente empieza dentro de los partidos provinciales. Claro. Esa es la verdad de las cosas. Bueno, ahí todos tenemos una cuota parte de responsabilidad, yo sin duda tengo la mía. El Partido Autonomista, el Partido Liberal, el Partido Nuevo. Los partidos provinciales, el Partido Nuevo es hijo de los partidos. Claro. Si bien amplió mucho más su base, porque el Partido Nuevo tuvo una base muy amplia al principio. Había gente no solamente de origen liberal o autonomista básicamente, pero sí la crisis empieza allí. Y esto después desemboca en la intervención federal, y con la intervención federal viene todo un nuevo esquema, claro, partidario en la provincia, con un radicalismo muy fortalecido. El peronismo al principio dividido, pero después se unifica. Y los partidos provinciales, que quedan los partidos originales, diríamos así, después, bueno, el Partido Nuevo y otros que decidimos. Nosotros fundamos el Partido Popular en el año 2002. Claro. Si tuviera,
para hacer una conceptualización de su gobierno, si tuviera que poner a usted su obra más importante, ¿cuál fue? Y yo básicamente hay cosas muy concretas que conseguimos. En primer lugar, conseguimos la transferencia a la provincia de las ganancias de Salto Grande. Es decir, Corrientes cobra regalías por Yacyretá y por Salto Grande. Nosotros logramos que se le transfiera a las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones las ganancias de Salto Grande, en un fondo que beneficia a Monte Casero y zona de influencia, que es buen dinero que ingresa todos los meses. Hice una gran incursión en fortalecer la industria forestal. En ese contexto logré dos cuestiones que para mí fueron muy importantes. Hice muy buena relación con varios embajadores. Con el embajador de Finlandia fue uno de ellos a quien traje a Corrientes, y de ahí se mandaron primero una misión de dos funcionarios, dos subsecretarios, el de producción y el de planeamiento, que fueron a Finlandia, y de ahí fue una misión de 4 profesionales para formarse en manejo de fuego, que es uno de los temas claves en la forestación. Y mandamos a Chile un grupo de más o menos 20 profesionales también a especializarse en manejo de fuego. Ellos venían acá después a instruir a otros profesionales. Lo de Finlandia fue muy importante. Hice una gran amistad también en su momento con el embajador de la República Popular China, que me había armado todo un esquema de visitas a China con posibilidades de negocio para la provincia, que bueno, eso se quedó sin efecto, porque cuando todavía el embajador me dijo, mire que le he armado una gira espectacular, le dije, pero embajador, el conflicto político no me permite salir de la provincia. Una lástima, porque Corrientes hubiese adelantado a lo que fueron. Hoy el mercado chino es un gran comprador nuestro de un montón de cosas, nos hubiésemos adelantado unos años. Y bueno, y así sucesivamente hay varias cosas que se pueden exhibir, varias cosas, en solamente un año y medio, menos de un año y medio de gobierno, ¿no? Claro. ¿Y cuál fue la gestión, en todo caso, que hizo y de la que después se arrepintió? No, que hice ninguna. De lo que se hizo no me arrepiento de nada, porque creo que todo lo que se logró, por ejemplo, todas las obras de... Eso debo reconocer que el gobierno del entonces presidente Menem apoyó mucho a la provincia en las obras de reconstrucción. Claro. La infraestructura, acá se cayeron puentes, se rompieron rutas, y la obra de reconstrucción fue muy buena, lo mismo que un crédito de $26 millones a través del BICE, que se volcó totalmente a la recuperación del sector productivo. No tengo nada de lo que me haya arrepentido que se haya hecho. Y en todo caso, lo que pudiendo hacer no hizo. Y bueno, trabajamos mucho en lo que era la instalación de una fábrica de papel en la provincia. Habían 2 o 3 proyectos dando vuelta. En esa época es cuando se hace la enorme forestación de la zona de Santo Tomé. Empresas chilenas compran tierra y plantan 60.000 hectáreas de pino en 2 o 3 años. Era interesante ver todas las técnicas europeas de plantación que tenían, y eso apuntaba a la instalación de una fábrica que hasta hoy Corrientes no pudo lograr atraer esa inversión. Pero bueno, eso requiere muchos años de continuidad. Es decir, el conflicto político terminó complicando mucho las cosas, ¿no? El Vasco Scherer fue su ministro más cuestionado. ¿Usted qué piensa? Mire, sí fue cuestionado, pero yo voy a decir una sola cosa, porque tampoco me gusta, no sé cuál es el término, de las causas penales no hay ninguna de la gestión de él como ministro. Lo que tampoco también habla de mi gobierno. No, está claro. ¿Por qué usted cree que no logró la refinanciación que le hubiese permitido? Y yo creo que todo estaba relacionado con el conflicto político que había en la provincia. Mire, el otro día cuando estuvimos los presidentes de partidos en un poco el lanzamiento de la campaña de la reelección del gobernador Valdés, yo comenté un episodio que me tocó en los años que estuve un poco fuera de toda función. Me entrevistó una tesista norteamericana que estaba investigando una tesis de posgrado,
y no hablaba castellano, como yo me manejo bastante bien con el inglés. Me preguntó, me hizo una larga entrevista, ¿cuál es el principal problema de usted? Y yo dije, el conflicto político. Creo que estábamos todavía en época de intervención federal. No es casual que esta provincia haya tenido dos intervenciones federales y de dos signos políticos diferentes. El gran mérito del espacio político que viene desde el 2001 en adelante es haber logrado la paz social. Es haber logrado la paz social. Y la estabilidad política, que es lo que... La estabilidad política es la consecuencia inmediata de la paz social. O la estabilidad política es lo que posibilita la paz social, como usted lo quiera poner. Doctor, estamos en el 19 de junio de 1999. La Cámara de Diputados lo suspende en sus funciones y lo somete a juicio político. Sí. Si bien salvaguarda a su persona, lo acusan de falta de conducción y que llevó a delegar el mando del gobierno en el jefe de su partido. El 2 de julio del 99 suspenden también al vicegobernador Maidana, que estaba en ejercicio. A Maidana se le imputa otras demandas de abuso de autoridad y bicefalía de poder, así como privilegiar intereses partidarios a los de la provincia. Y el 3 de diciembre del 99, con el voto de los dos tercios del Senado, lo destituyen a usted y a Maidana por mal desempeño. ¿Qué le genera todo esto? Mire, son experiencias que obviamente uno hubiese deseado no haberlas vivido, pero bueno, es parte de la vida. Yo tomé una actitud, cuando a mí finalmente se produce mi destitución en el mes de diciembre, yo estuve 6 meses suspendido. Cuando se produce finalmente mi destitución, a mí me quedaban 2 caminos: retirarme y dedicarme a otra cosa. He incursionado en la vida en otras cosas y no me fue mal, pero la política es lo mío. Desde que toda mi vida está ordenada en torno a la política. Es decir, hasta la cátedra que tengo en la facultad es Derecho Político. Claro. Si bien me he cuidado muy bien siempre de mantener mi absoluta imparcialidad, y son testigos mis alumnos de eso, y mis exalumnos, pero yo me formé para esto. Claro. Es decir, yo me formé para esto, así como hay profesionales que se forman para otra cosa. Entonces, decidimos empezar de nuevo, y digo decidimos porque fue con un grupo de amigos que me acompañaron en los momentos difíciles, a los que valoro y aprecio mucho, y decidimos empezar de nuevo, y hay un componente fundamental, que es dejar atrás todo tipo de rencor o de enojo. Y eso se logra con un ejercicio mental muy sencillo. Yo también tuve mi parte de responsabilidad. Entonces, uno empieza de nuevo y se pone a consideración de la sociedad. Y la sociedad es la que tiene la última palabra. ¿Y cuál fue su responsabilidad? Yo creo que por el hecho de los cargos que ocupé, evidentemente, seguramente, esto es medio contrafáctico, pero seguramente pude haber hecho más, si bien siempre intenté, pero evidentemente no se logró el objetivo de pacificar los ánimos. Usted es un académico, además. ¿Cuál es la conceptualización que hizo del 99? ¿Qué fue el 99? Y no, el 99 fue un quiebre. Fue un quiebre porque los partidos provinciales eran los triunfadores de elecciones desde el 83 en adelante, no lo fueron más, no lo fuimos más. Es decir, formamos diferentes alianzas, pero el protagonismo pasó a otros. Fue un momento importante en la vida de la provincia, ¿no? ¿Fue un error también ahí? Ahí se evidencia un error político de cálculo. ¿Sabe qué pasa? Cuando los ánimos están tan caldeados, no hay margen para pensar. Muchas veces es un error. Claro. Debiera haber un momento de enfriar la cabeza y reflexionar y evaluar qué puede pasar. Yo por lo menos tengo la enorme tranquilidad de que cuando hubo protesta contra mi gobierno, respeté la protesta, no molesté a nadie, no tuve ningún episodio violento. Las cosas que ocurrieron fue después que yo estaba destituido, pero en todo este
este proceso histórico, todos tenemos una cuota aparte. Entonces yo dije, bueno, yo vuelvo a la política, estuve prácticamente 6 años afuera, pero en realidad vuelvo cuando decidimos fundar el Partido Popular, y después queda a consideración de la gente. Claro. Queda a consideración de la gente, y la verdad es que digo con satisfacción que ocupé 3 cargos electivos, desde 4 cargos electivos desde ahí en adelante. Fui diputado provincial, fui convencional constituyente, fui vicegobernador de la provincia y senador nacional. Y en el 2013 me tocó un papel importante como candidato a intendente de la capital en uno de los distritos más difíciles de la provincia en ese momento, ¿no? Usted de todas maneras dijo algo, esto en declaraciones a lo largo del tiempo, que fue un golpe institucional, pero además dijo algo que es interesante, me parece, que es que faltó informar a la gente sobre la verdadera situación de la provincia y que eso hubiese, yo supongo que generado respaldo social ahí. No sé si hubiese, no sé, se intentó informar, pero no informar, es decir, lo que pasa es que en esto yo quiero ser muy claro, yo no intentaba informar para echar culpas, yo intentaba informar para decir, este es el camino que necesitamos. Para terminar este tema del 99, ¿qué le pasa? Porque esto se dijo muchísimo tiempo y usted también, y esto incluso conmigo, nosotros tuvimos conversaciones sobre este tema y usted, bueno, no quería, incluso respetamos mucho siempre ese tiempo que se tomó para hablar del tema, pero cuando escucha o cuando escuchaba que decían que Tato gobernaba por usted, ¿qué le generaba? No, sin duda que no era bueno, no era agradable de ninguna manera, pero yo tenía mi tranquilidad que yo hacía todo el esfuerzo que podía, es decir, toda la tarea de intentar renegociar la deuda, que era el tema central, la hice yo. ¿Pero Tato se metía mucho en el gobierno? No, en ese tema no. Esa tarea la hice yo y la hizo una persona con quien al principio no fue fácil la relación y después fue muy buena, y que creo que fue en su momento una gran funcionaria, que fue la ministra de Hacienda, la señora Zunilda Míguez, ya fallecida. Era una tarea tremenda tener que ir a hablar con los bancos, porque ahí tomamos conciencia de algo también. Y es que durante la gestión de Carlos Menem se produjo una extranjerización de la banca. Entonces algunos de los bancos que eran acreedores de las provincias, usted hablaba con el máximo directivo en la Argentina, pero la decisión estaba en París, o estaba en Madrid, o estaba en Boston. Es decir, no fue fácil. Esa tarea la llevé adelante solamente yo. Y bueno, lamentablemente, pero eran 2 cosas, era conseguir la oferta y conseguir la aprobación legislativa. Claro. Y entonces por ahí por ahí los bancos decían, bueno, tráigame primero la aprobación legislativa, porque sabemos que ustedes tienen conflicto, entonces demuéstreme que el banco va a hacer una oferta que va a ser tomada en cuenta en serio, y no que el banco va a quedar metido en el medio de un problema. Era un tema muy complicado. Estructurar una refinanciación de deuda no es una cuestión sencilla ni menor. Es decir, usted tiene que armar una cosa técnica, lo vemos ahora. ¿En qué está concentrado el ministro de Economía? En 2 cuestiones: reestructurar la deuda con el Club de París y reestructurar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero usted tiene que llevar una propuesta técnica muy bien elaborada. Por eso yo rescato la labor que hizo la contadora Zunilda Míguez. ¿Y qué rol tuvo Monseñor Castaña? Eso habría que preguntarle a él. ¿Cómo está usted con él? Yo bien, muy bien. Teníamos mucho diálogo en ese tiempo. Es más, la iglesia él lo dijo claramente en ese momento, si mal no recuerdo, pero por si me falla la memoria hay que preguntarle a él. Él ofreció el ámbito de discusión en la iglesia, pero dijo, ustedes son los que se tienen que poner de acuerdo. Y tenía razón. Tenía razón. Mantuvimos siempre una excelente relación. Es cierto, sí, también que hubieron algunos importantes representantes de la iglesia que tuvieron mucho protagonismo en ese tiempo, como fue el padre Scaramelini y otros más, que era mi padrino de confirmación. Finalmente, con este tema, doctor, ¿por qué cayó tanto tiempo este tema? No, yo creo que el mejor aporte que puedo hacer es no contribuir yo mismo tengo que tener. Yo le cuento una cosa, a mí me costó mucho tiempo volver a leer
mis archivos y cosas, porque fue una cuestión muy fuerte. Yo tengo aparte yo necesitaba también, la sociedad necesitaba hacer su propio juicio con respecto a mí. No se olvide que no fueron fáciles las cosas. Y bueno, la gente vio que yo salí del gobierno habiendo sido gobernador, habiendo sido ministro y tenía mucho menos que lo que tenía cuando empecé y que vivo en mi trabajo y eso también es importante, pero la sociedad tenía que hacer su... Después, ojo que eso puede significar que me digan no te renovamos el crédito, ¿no? En parte un sector de la sociedad me lo ha renovado, por eso mi máximo orgullo es que ando por la calle con toda tranquilidad, la gente me saluda o no, pero hay un sector de la sociedad que sabe que yo nunca me quedé con lo que no me corresponde. Y eso es algo que yo cuido y valoro mucho. Pero había que dar tiempo, yo por eso al principio me llamé a silencio. Hay que dejar que la gente haga su propia elaboración. ¿Y su relación con tanto institucional, gobernador, intendente, cómo calificaría usted? Y bueno, mire, institucionalmente fue buena. Políticamente ahí Y había sus bemoles, sí, no vamos a decir que lo que no es. Usted dijo que gran parte de todo su proceso exitoso y que tiene que ver con la vuelta a la política y el replanteo de todas sus cosas tiene que ver con que usted, bueno, trabajó el tema del rencor, digamos, no tiene rencor con nadie. No. ¿Y con Tato? No, tampoco. ¿Y tiene relación? Lo veo muy poco, esa es la verdad. ¿No hablan tampoco? No. Desde He conversado momento, algunas veces con él y si se dieran las cosas me agradaría mucho conversar, pero no se dan. Si bien estamos ahora compartiendo el mismo espacio político, en algunos lugares nosotros respaldamos a intendentes que son del Partido Nuevo, pero no se dan las cosas. Desde aquel momento quedó lesionada la relación. Sí, hemos tenido algunas charlas, pero no muchas. ¿En qué cree que en la gestión de su gobierno usted taxativamente se equivocó? No sé. Yo siempre dije que no es cuestión porque con el diario del día siguiente todos somos... No sé, la verdad que eso tiene que juzgar la sociedad, ¿no? Y si usted tuviera que definir su gobierno, ¿con qué calificativo lo definiría? Yo hice el intento. Yo le hablé a la gente con la verdad y hice todo el intento que había que hacer, en un contexto muy difícil. ¿Quién es Ricardo Colombi para usted? Ricardo Colombi es un arquitecto fundamental en el armado del espacio del que nosotros formamos parte ahora. Es decir, esa es la verdad. Pero también Ricardo Colombi jugó un papel central en su vida política en 2001, 2002, 2003, en 2005. Lo rehabilita. ¿Usted considera que es el que le permite la plataforma de rehabilitación? Nosotros también? ya lo acompañamos a Ricardo desde el 2001. Todavía no teníamos el partido. Y después nosotros nos integramos la primera administración de él. En el 2005 él nos invita a formar lo que se llamaba el Frente de Todos en ese momento. Y bueno, yo voy de candidato a diputado provincial. Después, en el 2009, él me invita a acompañarlo en la fórmula. Y en el 2013 yo voy de candidato a intendente de la capital cuando él va por su reelección, que era una plaza muy difícil porque Camao Espinola había tenido un gran apoyo nacional y tenía buena imagen en la capital fundamentalmente. Siempre yo le respeto a Ricardo, le destaco, más allá de la cuestión personal con quien tengo excelente relación, pero desde el punto de vista político hay dos grandes méritos de él. Uno, haber sido el arquitecto, como dije, de la conformación de esta fuerza política. Con aciertos y errores somos seres humanos. Y lo otro es que con el transcurso del tiempo él fue logrando, en diferentes circunstancias, ordenar la finanza de la provincia. Eso es un tema fundamental. Ahora, en la provincia de Corrientes hay muchos partidos. En todo el país. En todo el país. Pero bueno, en la provincia de Corrientes hay, vamos a suponer, 40 y pico de sellos. Sí.
La pregunta que yo le hago como estudioso que usted es de la materia es si los partidos políticos representan también 40 formas de ver la No, lo que pasa es que acá hay un vicio de entrada inicial que es la ley de partidos políticos. Es decir, la ley de partidos políticos tiene un gran problema que se ha ido corrigiendo con algunas reformas y con alguna jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral, que tiene que ver con lo relativamente sencillo que era conformar un partido. Por ejemplo, dice, se hace una asamblea. Nadie dice qué formalidades para la asamblea. Claro. La ley no dice qué cantidad de personas tienen que haber. La ley no dice cómo se debe publicitar esa asamblea. Simplemente dice, se hace una asamblea y se elabora un acta. Esa es el acta constitutiva de donde surge la carta orgánica, la base de acción política, la declaración de principios, los apoderados, el nombre, la sede y la junta promotora. Hasta las reformas de la última ley de partidos políticos nacional, solamente con la junta promotora ya uno podía participar de las elecciones. Y esa junta promotora que tampoco decía la ley cuántos debían ser, podían ser 5 personas, por ejemplo. 3 personas podían elegir candidatos a diputados nacionales o senadores nacionales. Eso se fue corrigiendo con la reforma de la ley que exige que ahora, para poder participar en elecciones, hace falta la personería definitiva. Porque con esos requisitos que yo le dije, usted tiene la personería provisoria. Claro. Después viene la definitiva si usted junta las afiliaciones. Ahora, coincide conmigo que... Entonces, la ley es muy permisiva en ese aspecto. Le completo la idea. La Cámara Nacional Electoral ha exigido un montón de formalidades, por ejemplo, que la afiliación tiene que ir acompañada de una fotocopia color del documento del afiliado y una renuncia a otra fuerza política. Así como está, coincide que parece, por lo menos, nadie está poniendo en discusión la importancia que tienen los partidos políticos. De hecho, los partidos políticos son una necesidad y cuanto más formal sea, también el elector tiene a qué atenerse, porque tanta informalidad parece más una salida laboral de los profesionales de la política. ¿O usted qué cree? No, el partido político todavía está en un proceso de cambio. Fíjese que siendo el partido un componente tan importante, recién adquiere rango constitucional en la reforma del 94. Hasta entonces, el partido político, los partidos nacen de la sociedad. Aunque a mucha gente no le guste lo que yo digo, por eso usted nunca va a encontrar un país que tenga un sistema de partidos idéntico a otro. Claro. Porque los partidos nacen de los hechos históricos, de la realidad social y económica de cada país. Si usted toma los partidos políticos argentinos, va a encontrar que cada uno de ellos está relacionado con un momento determinado de la historia de nuestra Argentina. Como Brasil tiene lo suyo, como Uruguay tiene lo suyo, como Chile, como Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es el peso específico que tienen los partidos hoy en relación, vamos a suponer, a partidos como los preconstitucionales, los previos a la Constitución? Bueno, eso es lo que yo creo que está en proceso de cambio. Y un desafío central que tienen los partidos políticos, que tenemos los partidos políticos, es que la gente nos siga considerando vehículos adecuados. Interesante estudiar el proceso chileno de la reforma constitucional, donde los partidos tradicionales han tenido una performance electoral bastante pobre y han aparecido un montón de constituyentes electos por el pueblo que provienen de organizaciones nuevas. Vamos a ver cómo repercute eso en la redacción del nuevo texto. Volvamos al asunto del poder. Usted me dijo algo hoy, más temprano. ¿Cómo ejerció el poder usted? ¿Con gusto o con padecimiento? Cuando uno sabe que tiene un problema grande por delante, que está pendiente todos los días, es muy relativo lo que puede... Si para mí siempre fue una carga, porque yo sabía que había un problema no resuelto, y recurro al testimonio de colegas suyos con los que yo hablé mucho en ese tiempo. También me dijo esto, ¿cómo que durante su gobierno la violencia no estaba? ¿Cómo se manejó la violencia? La violencia, usted no tuvo que hacer nada. También me dijo que la protesta... Yo la respeté. La respeté porque sabía que había una causa, más allá de que pueden haber o no
existido intereses políticos, había una causa central que era una demora en el cronograma salarial. Claro. Que no fue la primera vez del 83 en adelante, pero eso dejémoslo ahí. ¿Cuáles usted considera que fueron los sectores que lo acompañaron siempre hasta último momento y en todo caso cuáles lo combatieron? No sé eso, la verdad que ese es un tema en el que no me puse a pensar. ¿Su relación con los gremios cómo fue? Yo siempre respeté al gremialismo, si bien es cierto que fueron los que piden mi juicio político, fueron sectores del gremio, del sector gremial docente, no todos los gremios, algunos gremios. Pero yo siempre respeté al gremialismo como liberal que soy, porque entiendo que son un factor de equilibrio fundamental en las relaciones laborales que existen en una sociedad. ¿Y su relación con la Iglesia? No, bueno, yo siempre la he respetado, es decir, siempre he tratado de tener la mejor relación. La Iglesia está enraizada en nuestra cultura. Si bien soy respetuoso de la diversidad religiosa, yo pertenezco a la Iglesia Católica, pero tengo excelente relación con iglesias evangélicas, excelente relación con gente de la religión judía, con la que he trabajado mucho. Así que yo entiendo que la religión es la expresión del sentimiento de la gente, entonces el gobernante no tiene por qué meterse en eso. ¿Cuál fue su relación con la prensa? ¿Con la prensa? Creo que nadie puede decir alguna vez que yo ejercí algún tipo de presión o algo, nadie. Si no, invito a alguno que me diga que me pasó desapercibido. Yo he sido un gran respetuoso de la libertad de prensa. Creo que nadie me puede decir que yo ejercí algún tipo de presión o algo, o que dije a este no lo entrevisten o a que no le pregunten. ¿Le hicieron o le quisieron hacer alguna vez el diario Irigoyen? No. No, yo era absolutamente consciente de la realidad que me tocó. Por eso es que cuando hablaba usted del tema del disfrute del poder, es muy relativo lo que uno puede, obviamente que se siente bien ejerciendo una semejante responsabilidad, pero sabiendo que había un problema muy grave que no se resolvía, ¿no? ¿Cómo se lleva con la crítica? Bien, soy ser humano, pero la recibo y la escucho. ¿Pero en algún momento le resultó difícil recibir críticas? Obvio, a nadie le gusta. Yo con las únicas críticas que respondo son aquellas que incursionan en lo que es mi vida, en la ética y la transparencia. Porque eso no es patrimonio mío, eso es patrimonio de mis hijos. ¿Por qué cree que los gobernantes en general tienen cierta inclinación por el pensamiento único? No es la forma en que yo me formé. No lo digo por usted, digo en general. No, yo no creo que sea así. Hay gente que eso tiene que ver más que con la condición de gobernante, con la modalidad de cada uno. Pero la pluralidad es la base de la democracia. Hay una frase genial que dijo en su momento uno de los grandes politólogos del mundo, que fue Giovanni Sartori, es decir, la democracia es equilibrio permanente y equilibrio entre opiniones diferentes. Usted no tiene equilibrio en la opinión unánime. Claro. Y el que no entiende eso es porque no comprende las reglas de juego básicas de la democracia. Esto es búsqueda de equilibrio permanente. Yo defiendo lo que pienso, usted defiende lo que piensa, y en ese contexto buscamos entendernos más o menos. Doctor, ¿qué no haría de volver a gobernar? No, esa es una respuesta que siempre creo que la consideré innecesaria de responder, porque uno podría decir, tal error no lo cometo de nuevo, pero puedo cometer otros. Entonces, la verdad que no sé, si me tocara, que no creo, analizaría bien, no sé, tendría que ver. ¿Siente que traicionó a alguien? No, yo creo, me queda la carga emocional de que en su momento pude haber decepcionado a algún sector, pero nunca traicioné a nadie, no. ¿Y se sintió traicionado por alguien? No, eso no. ¿Qué es ya me respondió en parte, pero qué es la política para usted? Y la política es un poco mi vida. Toda mi vida está armada en base a eso. Y yo sé que algunos dicen
que he ocupado muchos cargos públicos. En realidad sí, he ocupado varios cargos, pero hay una particularidad. Yo siempre me incliné hacia la función ejecutiva, donde uno tiene el riesgo de que está a tiro de decreto, pero tiene la posibilidad del manejo diario de la administración diaria. No son tantos los cargos como sí me hice notar en las funciones que estuve. Pero yo creo que el razonamiento que hay que hacer es, en los cargos que usted ocupó, ¿qué es lo que tiene? Claro. Sencillo el tema. ¿Quién es el gobernador de Corrientes que más admira? Bueno, yo respeto mucho, de los distintos gobernadores he respetado distintas cosas. De Ricardo Colombia ya dije lo que respeto. De Gustavo Valdés respeto la dinámica que tiene y cómo está adaptando las cosas a las demandas del mundo. El mundo hoy es conectividad, el mundo es propensión a los cambios. Hablo con lo que me tocó trabajar, porque no puedo hablar de otros gobernadores con los que no tuve trabajo directo. Del doctor Ricardo Leconte respeto que era un hombre que tenía grandes ideas para la provincia. Y Tato sin duda tenía una impronta de trabajo muy intensa, lo que nos permitía también tener una capacidad de realización muy buena. ¿Y un presidente que admire? Bueno, cada presidente jugó un papel. El doctor Alfonsín jugó un papel fundamental en lo que, acuérdese, bueno, usted es mucho más joven, pero en ese tiempo se hablaba del tema de la transición y la consolidación democrática. Es decir, que el 83 no fuera una salida más como fue el 73 o como fue el 63. Parece que los años 3 están signados por la transición en la Argentina. A él le tocó manejar la transición democrática en un contexto muy difícil. Eso es un mérito que la historia se lo va a reconocer siempre, siempre. Carlos Menem, con aciertos y errores. Yo soy un fuerte crítico en algunas cosas y pondero otras. Soy un crítico, por ejemplo, en que no fue privatizaciones, sino que fueron en muchos casos remate, empresas del Estado. Por ejemplo, destruir la estructura de ferrocarriles. Eso a nosotros, a las provincias, nos castigó de manera tremenda. Pero destaco, por ejemplo, que controló la inflación, lo que era un enorme problema. Destaco que arregló todos los puntos limítrofes con Chile, que es una cuestión de Néstor Kirchner. Rescato que le tocó terminar un proceso de ordenamiento de la economía que lo empieza Duhalde Labaña y lo termina Kirchner Labaña, fundamentalmente con la reinserción en el mundo de la economía argentina. Y de Mauricio Macri destaco que también le tocó un proceso muy difícil, teniendo dos características que hay que conversarlas. Primero, fue el primer presidente no peronista que termina un mandato desde 1928. Y después que fue un presidente que gobernó con una absoluta minoría en ambas cámaras del Congreso, que yo no vi nunca tanta diferencia en contra, digamos, por lo menos de que yo tengo uso de razón, ¿no?, en seguimiento de la política. Así que bueno, a cada uno de ellos les asigno una cuota aparte. ¿No tiene nada para rescatar de Cristina Kirchner? Mire, ¿sabe qué pasa? Sí, sin duda que debe tener sus cosas positivas, pero yo discrepo con el estilo confrontativo. Yo discrepo con el estilo de yo y el otro. Sí, porque tiene que ver con lo que venía respondiendo desde el principio. Sin duda que tendrá sus cosas positivas. Sin duda. Además, siempre dije, bueno, si ella ganó las elecciones, sobre todo en su reelección porque ganó, es porque la oposición no supo en ese momento armar un esquema alternativo de poder, que es el desafío que hoy tiene Juntos por el Cambio. Es decir, no solamente ser oposición, sino ser alternativa de gobierno. Claro. ¿No? Que son dos cosas diferentes. Es decir, ser alternativa de gobierno es que la sociedad tenga la tranquilidad de que si no está satisfecha con un esquema que está, sabe que hay otro. Y eso es básico en todas las democracias consolidadas en el mundo. En ese contexto mi gran diferencia de pensamiento tiene que ver con el término de plantear el conflicto permanentemente. Eso es lo que no puedo
no puedo, sin duda que tendrá sus cosas positivas. Le hago las últimas preguntas. Doctor, ¿cuál es la provincia que soñó o que todavía sueña? Yo sueño con una provincia que la estoy viendo de a poco, y en eso rescato mucho la gestión de estos últimos años, tanto la de Colombi como la de Valdés, por eso acompaño sin ningún tipo de dudas. Es esa provincia que explote sus condiciones naturales. ¿Cuáles son las condiciones naturales? Bueno, en industria, aprovechar todo lo que durante años se fue acumulando, que es el macizo forestal, transformarlo incorporándole valor agregado. El turismo, que Argentina ha pasado a ser el complemento turismo-naturaleza, es un ejemplo en el mundo. Es decir, donde también hay un aporte privado importantísimo en la fundación, que además donó los terrenos para las tierras para el Parque Nacional Liberá, que dicho sea de paso, yo soy coautor con el senador Pinedo de la creación del Parque Nacional Liberá. Ese proyecto lo firmamos el senador Pinedo y yo. Pero el mérito fue de la donación del señor Douglas Tompkins y de su señora. Pero el esquema de naturaleza, como lo señala el senador Flinta siempre, el esquema de producción de naturaleza que tiene Corrientes es único, o uno de los pocos en el mundo. Eso nos permite revalorizar nuestra historia, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Entonces, bueno, seguir defendiendo nuestros recursos naturales. Corrientes tiene una riqueza de recursos naturales que es espectacular. Yo siempre pongo como ejemplo, yo vivo acá afuera de la ciudad, en San Cayetano, tengo una pequeña propiedad, tengo mono, tengo lo que pidan, porque eso es Corrientes. Doctor, usted dijo que a sus hijos le deja el apellido, digamos, ¿no? Por lo menos un nombre limpio, sí. ¿Y a la comunidad? Y bueno, no sé, eso tiene que juzgar la gente. Yo la satisfacción que tengo todavía es que, habiendo pasado años de que estuve en función ejecutiva, todavía me encuentro con mucha gente que por la calle me dice, usted me dio una mano en tal tema, en tal otro. Siempre traté de hacer 3 cosas cuando estuve en función pública. Atender a la gente lo que es un problema, porque a veces uno no da una solución y se genera un enojo, pero también da muchas soluciones y además escucha. La gente necesita que se la escuche. Siempre digo que cuando uno le escucha un problema a una persona, ya le está solucionando en algo su problema. Segundo, la cuestión ética que ya dijimos, que eso estaría en primer lugar. Y tercero, difundir las ideas en las que creo. Las ideas en las que creo. ¿Cómo quiere ser recordado usted? Qué sé yo, como un ciudadano decente que ocupó algunos cargos públicos. Gracias, doctor. Gracias a usted. Estuvimos con el doctor Pedro Brayar Pocar, gobernador de la provincia de Corrientes, en este ciclo de gobernadores de la democracia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.